Nombre, primeramente gracias al Señor por esta oportunidad y a mi hermano Daurin por concederme la gloria a Jesús para así estar hablando la palabra del Señor en esta hermosa tarde, noche. Gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos a estar leyendo en Primera de Pedro, capítulo 2, de su versículo 21 al 24. Gloria a Dios. Primera de Pedro, capítulo 2, de su versículo 21 al 24. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. ¿Lo tienen todo? Capítulo 2, de su versículo 21 al 24. Gloria a Dios. Alábalo el que vive y reina para siempre. ¿Lo tienen todo? Gloria a Dios. La palabra de Dios la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo también digo amén. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria al que vive y reina para siempre. Cuando nosotros los cristianos, lo que tenemos un poquito más de entendimiento, sabemos que cuando Dios nos llama, sabemos que a la salvación eficaz, o sea, la salvación. Hay otros que entienden que cuando Dios lo llama o lo hace un llamado por vía de otra persona, entienden que para ser famoso, grabo un video y tengo 5,000 vistas, ya soy famoso, soy una persona de gran renombre, pero eso no es lo que enseña la Biblia. La Biblia enseña que cuando dice, pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. La Biblia relata que cuando Cristo padeció por nosotros, como dice Isaías, en el libro de Isaías, capítulo 53, versículo 9 dice, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Eso es lo que, aunque el Espíritu Santo cuando inspira a Pedro, no le inspira el texto completo, nada más dice que aunque no hizo maldad o pecado, y no hubo engaño en su boca. Pero aquí dice que se dispuso con los impíos, o sea, la Biblia dice que fue su muerte. Pero también dice, gloria a Dios, que con los ricos fue su muerte. Dice que cuando Jesús lo sepultaron, o antes de sepultarlo, un hombre llamado José de Arimatea, que era un hombre rico, él fue y le pidió el cuerpo a Pilato. En Juan o en Marcos relata que Pilato se asombró de que había muerto tan rápido y tan pronto. La Biblia dice que fue sepultado en un sepulcro nuevo que habían cavado. Ese sepulcro era de ese hombre, de José de Arimatea, porque era rico, y dice porque estaba cerca también.
y allí fue Cristo sepultado en ese sepulcro, porque ese hombre era rico y ese hombre era discípulo de Jesús, aunque secretamente, no era públicamente siervo de Cristo, como nosotros, como algunos de los discípulos que fueron martirizados, maltratados, matados. Dice, pues para esto fuiste llamado, para que sigáis sus pisadas. O sea, porque Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplos, que Cristo es el ejemplo supremo de seguir. Nosotros somos llamados no a gozarnos y a disfrutar de los placeres, sino a sufrir por causa de Cristo, sino por maltratos injustos, por maltrato de la persona, incluso a la muerte. Pero las personas creen que hoy en día el ser cristiano es ser famoso. Dice, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, dice la Biblia. No respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa a aquel que juzga justamente. Dice la palabra de Dios, según entiendo, según la Biblia me enseña, que los fariseos entregaron a Jesús a Pilato. Y dice que después Pilato lo entregó a Herodes. Y después Herodes lo volvió para atrás para Pilato, y Pilato se lo entregó a los judíos para que lo crucificaran. Pero aunque ellos hicieron eso, la Biblia relata que Jesús se encomendó a Dios, aunque ellos lo entregaron a mano de personas humanas. Gloria al Señor. Dice en el Isaías 53:5, más él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, por su llaga fuimos nosotros curados. Hay personas que creen que cuando Cristo padeció, él llevó nuestras enfermedades físicas, y no fue las enfermedades físicas. Cristo murió por nuestro pecado, que ese es el pecado más, o sea, el pecado sobre el ser humano. Esa es la enfermedad que la Biblia relata. Dice la palabra de Dios, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al vuestro pastor y obispo de vuestras almas. Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Isaías 53:6. Eso fue lo que Pedro citó, lo que Cristo vino a cumplir, la profecía que estaba escrita en la Biblia, lo que anunciaban los profetas de antemano de la venida del justo, que presentaba el Antiguo Testamento, aquel que había de venir. Cuando la Biblia dice que sombra que había de venir, representa a Cristo, no que sombra que ya pasó, no, que el Antiguo Testamento presentó a Cristo, aquel que anunciaron los profetas. Y entonces el Nuevo Testamento nos presenta a aquel que había de venir. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Dice la palabra del Señor, sigue diciendo, dice, él le dijo, a la verdad, cuando la madre de los hijos de Zebedeo fue ante Jesús y le dijo que, él le dijo a ella, ¿qué queréis que yo os haga? Ella dijo, yo quiero que todos, hijos míos, en tu reino, uno se siente a tu derecha y otro a tu izquierda. Él le dijo a ella, entonces Jesús respondió, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Él le dijo, a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquello para quien esté preparado por mi Padre. Cuando Jesús dice el bautismo y del vaso que ha de beber, y el bautismo significa el sufrimiento, ellos estaban dispuestos a sufrir por causa de Jesús. Estaban dispuestos a padecer por causa de Jesús. Pero dice Jesús que a la verdad y verdad ustedes van a sufrir como yo. Ustedes van a padecer como yo. Ustedes van a ser desechados como yo. Gloria al Señor. Oiga donde se cumple la palabra de Dios, lo que uno de ellos también dice la misma Biblia en Hechos 12, Hechos 12, versículo 1 y 2, dice, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarle y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Ahí se cumple
Cuando Jesús dice, ustedes padecerán como yo, ustedes sufrirán como yo, ustedes van a ser echados como yo. Dice ahí que el rey Herodes le echó mano a algunos de la iglesia y dice que mató a Jacobo a espada, le mochó la cabeza. Por eso es que podemos entender hoy en día el ser cristiano no es que yo voy a gozar, no es que yo soy famoso, que voy a tal sitio, soy el gran profeta, soy el gran fulano de tal, como hoy en día que usted ve en las redes que la persona debe predicar el evangelio, algunos lo hacen por sinceridad, otros lo hacen por vanagloria, otros lo hacen por dinero, otros lo hacen por orgullo, otros lo hacen por fama. Pero no especialmente lo hacen por el motivo cual la Biblia nos llamó. O la palabra de Dios nos llama. ¿A qué Dios nos llama? Porque os digo que es necesario que se cumpla la escritura que dice Cristo. Y fue contado con los impíos. Debe materializarse en mí todo lo que está escrito acerca de mí. Está llegando a su hora para que alcance su propósito para el cual fue escrito. O sea que Cristo le dijo a los fariseos, le dijo a los discípulos, cuando yo lo mandé de dos en dos, que dice que no lleven dos zapatos, no lleven de túnica, nada más lleven el bordón, que no lleven de dos zapatos, que no lleven dinero, ¿le faltó algo? No, él le dijo, porque yo les digo que es necesario que se cumpla lo que está escrito de mí. Y fue contado con los inicuos, eso dice Isaías, fue contado con los impíos, con los pecadores, con los malvados. Y debe materializarse o debe cumplirse, hacerse real, o debe materializarse o cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí, que está llegando a su hora, cuando ya le faltaba pocos minutos para que Judas entregara a Jesús, para que alcance su propósito por el cual fue escrito. Para eso fue que se cumplió la palabra de Dios. O sea, Cristo vino a cumplir lo que estaba escrito en la Biblia. No es lo que nosotros queremos, como dice Juan 14:27, que dijo el Señor, mi paz le dejo, mi paz le doy. Yo no se la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón y tenga miedo. Nosotros los cristianos somos llamados a padecer por Jesús. No enamorarnos de este mundo como que nunca nos vamos, como que fama, riqueza y tal cosa, que voy a comprar allí, voy a comprar aquí, que quiero este carro, que quiero aquello. Y no sabiendo, como dice el apóstol Pedro, que fuimos llamados para que sigamos la pisada. Por eso Pedro dice, cuando él comienza su narración, que bebamos la leche espiritual, que deseamos la leche espiritual no adulterada, que es la palabra de Dios. Dice que desechemos toda hipocresía, malicia, abundancia de malicia. Dice que somos piedra viva. Cristo es la piedra principal. Nosotros somos pequeñas piedras que construimos la casa espiritual, la cual es que Dios está construyendo a través de cada creyente. Después dice que somos el pueblo escogido, el linaje, el real sacerdocio. Después dice que que vivamos en este mundo como extranjeros, como peregrinos, como que andamos de paso en este mundo. Todos los seres humanos andamos de paso, sean cristianos o no sean cristianos. Usted está de visita en este mundo, usted no vino para quedarse. Después que dice, el que le dice a los creyentes que fuimos llamados para que sigamos las pisadas de Jesús. Jesús es el ejemplo a seguir. Jesucristo sufrió maltrato, sufrió a manos de los romanos y de los judíos también. Dice en Lucas 22:63, y los hombres que tenían a Jesús bajo custodia se burlaban de él, golpeándolo. Y después de vendarlo, le preguntaban diciendo, profetiza ahora quién es el que te golpeó. Y le decían muchas cosas, así blasfemándole en su propio rostro. O sea, si Cristo sufrió y nosotros los cristianos pensamos que somos privilegiados, la vaca sagrada, que no vamos a sufrir, como dice alguna canción por ahí, que con los hijos de Dios nadie se mete. Eso contradice la Biblia. Porque si Jesús padeció, ¿quién soy yo para no padecer? ¿Quién soy yo para no sufrir? Soy mejor que Cristo. Soy mejor que Jacobo, que lo decapitaron. Soy mejor que Pablo, que lo decapitaron. Soy mejor que Isaías, que lo aserraron, que muchos siervos de Dios. Dice Mateo 26, versículo 66. ¿Qué os parece? Respondieron ellos. Dijeron, es reo de muerte. Entonces le escupieron el rostro y le dieron de puñetazos. Y otros le abofetearon, diciendo, profetiza ahora, Mesías,
quién es el que te golpeó. O sea que el ser cristiano no es lo que yo pienso en mi mente, no es lo que a mí me viene a la mente. Ah, yo soy el gran profeta como muchos hoy en día, que Dios me llamó para ser profeta, que Dios me llamó para ser el fulano de tal. No, la Biblia dice, Jesucristo dijo, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándole en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y también Marcos capítulo 16, versículos 15 y 16 dice, y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Muchas personas no serán condenados no por no bautizarse, sino por no creer en Jesús. Por eso el evangelio es mucho más allá de lo que la persona piensa humanamente hablando. Hoy podemos ver que hay personas famosas, muy famosas, y creen, por eso ahí es que se cumple lo que muchas veces dice el hermano Daurin en Mateo 7, versículo 21. Muchos me dirán en aquel día, Señor, no profetizamos en tu nombre, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Pero Cristo les responderá, apartad de mí, hacedor de maldad, yo no los conozco. En otras versiones dice, tú nunca tuviste una relación íntima conmigo. Por eso Jesús, cuando predicaba el evangelio, cuando dice la Biblia, el libro de Lucas, capítulo 22, dice la palabra de Dios, que cuando Jesús predicaba, 13, versículo 22, cuando Jesús predicaba, dice que alguien le dijo, Señor, son pocos los que se salvan, y le dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque les digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Pero no está hablando de los incrédulos, está hablando del creyente, que muchos van a procurar entrar. Podemos ver el ejemplo en Mateo 25 de las 10 vírgenes. 5 eran prudentes y 5 eran insensatas. No está hablando del que está allá afuera, está hablando de los que están adentro. Dice que las prudentes tomaron aceite juntamente con sus lámparas. Pero ¿qué dice las escrituras? Pero las imprudentes tomaron aceite, pero llenaron sus lámparas, pero no tomaron aceite extra, no guardaron el aceite. Y dice que cuando estaban esperando el novio, la Biblia dice que las 10 cabecearon y se durmieron. No solamente la imprudente, dice la Biblia que las 10 se durmieron y cabecearon. Dice la Biblia que cuando se oyó el clamor, ahí viene el novio, dice que la prudentes arreglaron su lámpara y le echaron más aceite. Dice que las imprudentes le dijeron, miren, nuestras lámparas se apagan, denos de su aceite. Ellos dijeron, bueno, para que no nos falte a nosotras ni a ustedes, vayan a lo que venden. Dice que mientras ellas iban, llegó el novio y ellos entraron y se cerró la puerta. Dice la escritura que cuando ellas llegaron, que tocaron, dice que el novio dijo, apartad de mí, no la conozco, no sé quiénes son ustedes. Pero las personas creen que nada más son los que están allá afuera, que todo lo que Dios dice a los que están allá afuera. No, es al creyente, es al cristiano. Lo podemos ver en el libro de Lucas también, 16. Dice también cuando la escritura narra que Jesús dice, ¿quién es el fiel fiel y prudente? Al cual su Señor le entregó su casa. Dice, para que le dé el alimento a tiempo. Pero ¿qué dice Cristo? Pero si aquel siervo dice, mi Señor tarde en venir, y comienza a golpear a su siervo, a su compañero y a su compañera, a sus hermanos en ministerio, dice, a comer y a embriagarse. Dice que vendrá en la hora que éste no sabe y en el momento que no espera, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los incrédulos. Porque nosotros los creyentes pensamos que Dios nada más le habla al que está allá afuera, que no, que tú te vas a arrepentir, como dice mucho, que el diablo te va a llevar. No, Dios le habla principalmente al que está adentro, porque el que está adentro es que se le da la advertencia. Y también dice aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes, más aquel que hizo obra digna de ser azotado, será azotado poco. Porque todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que más se le haya confiado, más se le pedirá. Eso es lo que dice las Escrituras. Gloria al Señor. Dice en en 1 Pedro 3, versículo 8 al 12.
Finalmente, sé todo de un mismo sentir, está hablando el cristiano, amando fraternalmente, o sea, que tengamos todo un mismo sentir en cuanto a la palabra de Dios, en cuanto a lo que dice las Escrituras, tener una misma mentalidad, una misma doctrina, una misma esperanza, una misma fe, una misma salvación en Dios. No es lo que tú piensas por allá y lo que yo pienso por aquí. Dice, misericordioso, amigables. El cristiano debe ser amigable. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamado para que heredase bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Pues bueno, pues vuelvo y le digo, eso es lo que dice la Biblia, que nosotros fuimos llamados para que sigamos sus pisadas. ¿La pisada de quién? La pisada de Jesús. Dice el llamado se refiere al llamado eficaz a la salvación de Dios, a la salvación de Dios. Dice la Biblia, el punto de Pedro es que una persona llamada a la salvación tendrá que soportar maltratos injustos, así sea solo en algunas ocasiones. Dice la palabra de Dios, sufrir maltratos injustos. Podemos ver que en algunos países como África, Cuba, Japón, Corea, China, Arabia Saudita, tú no puedes ejercer tu fe públicamente porque eres un muerto seguro. Seguro por ser cristiano. Hoy en día, eso lo digo yo a mucha gente en la calle, hoy en día cualquiera es cristiano. Cualquiera es cristiano. Cualquiera hoy en día, porque mucha gente hoy en día se llama ser cristiano. Pero para ser cristiano, en los tiempos antiguos, cuando tú decías que eres cristiano, ¿qué decían esa gente? Vamos a ver si es verdad que tú eres cristiano. Te tiraban a los leones para que te comieran vivo. O a las mujeres las sentaban en una silla bien caliente. Y le introducían por su parte íntima, le introducían una bola que le decían la cebolla y adentro se abría en la Inquisición cuando la iglesia cristiana perseguía a los cristianos. Hoy en día cualquiera es cristiano, muchos. Hay muchas denominaciones, pero en los tiempos antiguos tú ser cristiano era un reto. La Biblia dice que el apóstol Pablo dice que lo apedrearon, lo sacaron de la ciudad. Y cuando fueron los apóstoles, eso está en Hechos capítulo 14, cuando fueron los apóstoles a ver a Pablo, pensaban que estaba muerto. Y dice que cuando Pablo se levantó de ahí, todo apedreado y agolpeado y ensangrentado, él se paró y siguió predicando su palabra. Pero hoy en día hay personas que si lo van a amenazar de muerte, fácilmente niegan la fe. Porque hoy en día, con tal de que piensan muchas veces a mi familia, a mis hijos, mis hermanas, pero dice la Biblia que en el libro de Mateo 10, versículos 36 y 37, Cristo dice su palabra, el que ama a su padre, a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o su hija más que a mí, no es digno de mí. No es que tú vas a dejar de amar a tu familia, pero Cristo dice claro, el que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de ser mi discípulo. Yo he conocido personas que duran hasta un mes y mucho tiempo sin congregarse, muchas veces por su familia. Si la familia tuya es el obstáculo, por eso no es que tú dejes de amar a tu familia, sino que tu familia no puede ser ningún obstáculo para que tú le sirvas al Señor. Muchos de nosotros cuando está lloviendo ni venimos a la iglesia, porque me voy a mojar, los zapatos se me van a enlodar, es el detalle. Pero hay una persona que estábamos hablando, me dice, no, porque yo le dije, pero da brindar los cultos de ahí normal, no, porque hay iglesias que lo están dando virtual. Después a mí me pasó por la mente preguntarle, ¿tú vas a trabajar virtual? Cuando tú vas a trabajar, ¿tú vas virtual? Claro que no.
Hay personas que van más fácil, más rápido a su trabajo que a la iglesia. Pierden mejor 3 días, 4 días, 5 días sin ir a la iglesia, pero no faltan un día a su trabajo. No faltan un día a su trabajo. Si llaman al jefe, mire, yo no puedo ir a trabajar hoy, ¿qué le van a decir? Quédese por allá, si usted quiere no venga. Van más fácil a su trabajo que a la iglesia. Parece que se le olvida aquí en el versículo 21, pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció, sufrió por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. La Biblia dice que Cristo nos dejó ejemplo, Él sufrió. Dice la Biblia, que lo leímos casi ahora, que dice que lo abofeteaban en el versículo 22, capítulo 22 de Lucas, versículo 63. Dice, los hombres que tenían a Jesús bajo custodia se burlaban de él, golpeándolo. Y después de haberlo golpeado, le preguntaban diciendo, profetiza ahora quién te dio. Y le decían muchas otras cosas, así blasfemándole en su propio rostro. Dice que los hombres que tienen a Cristo bajo custodia lo golpeaban y lo maltrataban. Yo soy ejemplo de muchas personas. Yo predicaba con un hermano que ahora ese horario no era prudente, era las 5:30 de la mañana. Ese horario no es muy prudente. Y el papá lo aconsejó, mi hijo, tú te levantas muy temprano. Pues si te van a hacer algo, entonces ¿cómo tú te vas a defender? Entonces el joven cogió miedo y no siguió predicando. Un día yo me encuentro con el varón, ¿qué pasó? No, porque mi papá me dijo que yo me levanto muy temprano. Y dije, ¿a qué hora tú te levantas a trabajar? A las 6. Ah, ¿me entiendes? Tú te levantas a las 6. Se supone que para tú a trabajar, ¿qué hora tú entras? Como a las 7. O sea, que tú te levantas una hora antes para ir a trabajar. Pero para hacer la obra de Dios no hay tiempo. Es el detalle de muchos de nosotros los cristianos, que le damos más mente a las cosas seculares que a Dios, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Lo leímos en Lucas 22:63. Dice que le maldecían y lo golpeaban, y Cristo no respondía con maldición, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. O sea, Cristo se encomendaba a Dios. Es como dice en Salmo 22, que decía que se cumplió la profecía que dijeron los fariseos, líbrele él, sálvele Dios si le quiere, porque a él se encomendó. Es el detalle de nosotros de ser cristianos. Ahora, nosotros somos cristianos, pero ningún cristiano tiene una naturaleza superior a ninguno que está allá afuera. No. Ningún cristiano tiene una naturaleza superior. Y vemos cristianos que pensamos eso. Hay cristianos altivos. Y eso está mal. Porque cuando en Lucas 22, versículo 35 o el 34, cuando Jesús lo estaban clavando en la cruz, ¿qué dijo el Señor? Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Hoy en día nosotros no hacemos eso. Fácilmente lo maldecimos. Dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Dice la palabra del Señor. Cristo no solo sufrió como ejemplo para el cristiano, sino mucho más importante como sustituto del cristiano. Cargar los pecados implicó ser castigado por ellos. O sea, Cristo cargó el pecado de todos nosotros, para que nosotros pudiéramos tener salvación. Gloria al Señor. Sigue diciendo. Dice, Hechos capítulo 5, versículo 40. Y llamando a los apóstoles, lo azotaron, ordenándole que no hablase más en el nombre de Jesús. Y lo pusieron bajo libertad. Y ellos, saliendo de la presencia del Sanedrín, gozoso de haber sido tenido por digno de padecer afrenta por su nombre. Oiga, los discípulos de Jesús iban gozosos porque le dieron azote por el nombre de Jesús. ¿Usted cree que nosotros nos gozamos cuando nos maltratan por Jesús? Dice que ellos iban gozosos porque lo maltrataron por el nombre de Jesús. Y día tras día en el templo y de casa en casa no cesaban de enseñar y proclamar que Jesús era el Mesías. Oiga, después de haberlo azotado, lo llamaron, vengan, lo azotaron. Y
Y le dijo, le prohibimos que prediquen en ese nombre. Y lo pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del Sanedrín. Nosotros lo conocemos como el concilio. Gozosos de haber sido tenido por digno, sea merecedor, de merecer, de padecer afrenta por el nombre de Jesús. Como le dice Pablo a Timoteo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, la cual el Señor juez me dará, no solo a mí, sino a todo aquel que espera su venida. Pero ¿qué dijo Pablo? Ya mi alma está casi para ser sacrificada. A Pablo lo de capitán. La mayoría de las cartas que el apóstol Pablo la escribió estando preso, no la escribió caminando ni en su casa. Según Dios me ha dado el entendimiento, investigué, cuando el apóstol Pedro escribió sus cartas, ya Pablo había escrito todas sus cartas. Por eso también dice en el libro de Timoteo, capítulo 2, versículo 12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Me vino a la mente después que leí esto, la mayoría de las personas hoy en día lo que predican es un mensaje motivacional. Dios te va a llevar a las naciones, tú eres un profeta grande, Dios te va a usar, que en ti está el poder, que tú tienes, y la gente eso es lo que le gusta, oír cosas bonitas. Pero no le gusta oír esto que dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. O sea, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán maltratados, serán perseguidos. No extrañemos si las personas nos desprecian, si las personas hablan mal de nosotros, nos maltratan por el nombre de Jesús. Dice, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero ¿qué dice la Biblia? Más los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Gloria a Dios. Pero tú persiste lo que has aprendido y te persuadiste, o sea, te convenciste, sabiendo de quién lo has aprendido. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. O sea, la Biblia relata que las palabras de Dios nos pueden hacer sabios para una sola cosa, para salvarnos. No es para buscar fama, ni hacer renombre, ni soy fulano de tal, ni soy esto, ni soy aquello. Para eso es la palabra de Dios, para salvarnos, no para creernos la gran cosa. Por eso la Biblia habla claro, gloria al Señor, gloria a Jesús, para que nosotros no nos creamos la gran cosa. Gloria a Dios. Dice, cita de Isaías 53:9, el cual dice, Él fue ejemplo perfecto de resistencia paciente en el sufrimiento injusto, porque fue libre de pecado, como el profeta dijo que en Isaías 53. Como dijo Isaías, lo voy a leer para terminar, como dijo Isaías acerca de Jesús. O sea que Cristo fue el ejemplo supremo de resistencia. ¿Usted cree que un hombre normal, un ser humano normal, iba a poder caminar con la cruz después que lo azotaron? No, nada más Jesús. Un hombre normal, común y corriente no iba a resistir eso que resistió Jesús. O sea, esos latigazos, esos puñetazos. Hay gente que dice, no, pero Job sufrió más que Jesús. Mentira. Job no sufrió más que Jesús. Job sufrió, pero oiga el detalle. Jesús sufrió públicamente, Job no. Dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y sobre quién fue manifestado el brazo de Jehová. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él. Ni hermosura le veremos, más sin atractivo para que le deseemos. Lo va para ahí. ¿Cómo ponen a Jesús? Rubio, con los ojos verdes, con los ojos azules. Y ahí dice que Jesús no era un hombre buen mozo, ni llamativo. No era un hombre atractivo, dice la palabra de Dios. O sea que la Biblia nada más dice la característica en cuanto al amor, la bondad y
y el poder de Jesús. Pero no habla si era rubio, si era con el pelo largo. La Biblia no lo dice. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolor, experimentado en quebranto. Oiga, dice despreciado y desechado, varón de dolores, experimentado en quebranto. O sea, él experimentó el quebranto, experimentó el sufrimiento. Y como el que escondimos de él el rostro fue menospreciado. Ya usted sabe, no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros estuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado y afligido, no sufrió, o sea, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado la tierra de los vivientes. Por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura. Mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetando el padecimiento cuando ya ha puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje y vivirá por largos días. Y la voluntad de Jehová será en su mano, prosperará. Y verá el fruto de la aflicción de su alma. Y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará a mi siervo justo a muchos y llevará la iniquidad de ellos. Dice que Cristo experimentó el quebranto. Él sabe lo que es sufrir, Él sabe lo que es padecer. Por eso nosotros cristianos debemos seguir las pisadas de Jesús, ser ejemplo de Él. No importa si estamos sufriendo, no importa si estamos padeciendo alguna enfermedad, si somos maltratados injustamente. Como una joven una vez me dijo que orara por ella para ella beber ese par de cerveza. Yo le dije a ella que no. Y me agarró por los dos hombros y me volteó y me reempujó. Y seguí caminando, ni para atrás miré. Por eso es que nosotros debemos ser ejemplo de los que están allá afuera, ser luz en medio de la tiniebla. En el nombre de Cristo y a su nombre. Y al nombre de Cristo. Al nombre de Cristo. Hasta que me ayude el Señor, la persona que continúa.